Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a avanzar el tema de factorización que corresponde al área de álgebra. Entonces, cuando hablamos de factorización, nosotros lo que vamos a hacer es de una expresión algebraica, la vamos a factorizar o la vamos a reducir en algunos términos más pequeños. Entonces, como bien dice acá, su definición es transformar un polinomio en un producto indicado de factores primos. Y cuando te habla que es un producto, es descomponer en dos términos o tres o cuatro, según la expresión que nosotros tengamos, de tal manera que tengamos factores primos, factores que ya no se puedan reducir aún más. Entonces, cuando hablan de en la multiplicación algebraica, nosotros vamos a tener, ¿no? Podemos tener dos factores que van a estar dentro de un paréntesis y al multiplicar de forma distributiva, al simplificar algunos términos, te va a dar este resultado. ¿Sí? Acá te está dando como un ejemplo. Entonces, a los factores nosotros le vamos a llamar aquellos términos donde ya se están reduciendo o que se pueden multiplicar de forma distributiva y nos van a dar la ecuación final o nos van a dar un resultado final. Pero cabe resaltar que a los factores siempre lo vamos a tener dentro de unos paréntesis o corchetes o llaves. Y ambas ecuaciones van a ser iguales, ¿no? O sea, van a tener el mismo o van a ser equivalentes. No podemos decir que tienen la misma forma, ya que acá hay paréntesis y acá no, pero sí van a ser equivalentes. Después de eso te dice que el problema nosotros lo planteamos dado que el producto debe hallar los factores que lo originan. Si conseguimos los factores que hemos factorizado en el polinomio, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Esta ecuación que nosotros tenemos acá, que es x al cubo más 27, es equivalente a toda esta multiplicación, ¿no? De forma distributiva. Seguido de eso le está dando una definición a un factor primo. Como te había mencionado, es un factor que ya no se va a poder descomponer, ya no se va a poder reducir más. Y la definición que le da tu guía es que es aquel polinomio que no admite descomposición. Por ejemplo, te están dando la x, puede ser el 1, puede ser otra x, o x más 1, ya no se puede descomponer, puede ser 1, x más 1. ¿Sí? Entonces, a eso le vamos a llamar factores primos. Seguido de eso te está dando más ejemplos, como x menos 2, 1 y x menos 2, x más y, x al cuadrado menos y, 1, xy al cuadrado, ¿sí? Después te está dando un factor compuesto, es aquel que resulta de la combinación de los factores primos. Por ejemplo, podemos tener acá x más 3 multiplicado por x más 4. A esto nosotros le podemos llamar que va a tener un factor que podría ser x más 3, el otro factor x más 4, podría ser otro factor donde consideramos todos los paréntesis y otro factor que puede ser 1, porque si nosotros multiplicamos por 1 a estos paréntesis, tendríamos la misma igualdad. Seguido de eso está hablando de un conteo de factores primos. Cuando nosotros hablamos de un conteo de factores primos, van a ser aquellos factores que ya no se pueden reducir, y estos los podemos contar. Como por ejemplo te dice, el número de factores primos de un polinomio factorizado se obtiene contando los factores primos que se encuentran como base de una potencia o que contienen a la variable. ¿Sí? Nosotros tenemos acá un ejemplo, tenemos 3 paréntesis, pero los factores primos que nosotros vamos a considerar van a ser, por ejemplo, este x menos 2, este x más 3 y este x más y, donde estos términos ya no se pueden reducir más todavía. Y por lo general van a estar dentro de un paréntesis. Acá tenemos otro ejemplo donde te dice el polinomio q de x es igual a 3x multiplicado por x menos 3 elevado al cuadrado, multiplicado por x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, multiplicado por x al cuadrado y y al cuadrado. Como podemos ver, tenemos 3 paréntesis y estos términos tampoco no se pueden reducir. Pero a estos 3 términos nosotros le tenemos que añadir el otro que está como 3x, ya que tiene una incógnita, pero tampoco se puede reducir. Es por eso que los factores primos van a ser 4. Si nos hablan de lineales, donde el x solamente tiene un exponente de 1, tendríamos 2, que sería esta x y el primer paréntesis. Y si habláramos de
factores primos cuadráticos tendríamos dos, ¿no? Porque tienen al menos un número, un término, una incógnita que está elevado al cuadrado. En este caso, ambos están elevados al cuadrado, pero se va a contar como uno porque están dentro del paréntesis. Lo mismo vamos a hacer acá. Nosotros podemos decir que tenemos 5 factores primos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Como podemos ver acá, X y Y. Y te dice 4 son lineales. Por ejemplo, X, Y, tenemos X más 4, Y más 4. Y los otros son cuadráticos. En este caso solamente tenemos uno que sería este segundo paréntesis. O sea, hay que recordar que cuando son lineales también se les cuentan a las variables independientemente como esta X y esta Y. Después de eso, todos los paréntesis, en este caso en los lineales, cuando el exponente solamente tenga un exponente de 1. Ahora, nosotros podemos utilizar varios criterios para factorizar. Hay varias maneras de factorizar. Una de ellas es factorizar por el término común o por el factor común. Se aplican polinomios donde todos sus términos tienen una misma variable y o constante común. En caso de no haber algún factor común, se agrupará convenientemente tratando de del factor que pueda aparecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que se va a factorizar todo este término. Pero podemos ver que acá el exponente es 10, el exponente es 5, acá es 7, es 8, acá es 11 y 9. Entonces, de todos estos, podemos ver que también tienen la misma variable, que es XY, XY, XY. Entonces podemos elegir el menor exponente de X, que sería este 7, y el menor exponente de Y, que sería este 5. Seguido de eso vamos a factorizar, quedándote X al cubo menos 2Y al cubo menos 4X a la cuarta, Y a la cuarta. Si nos preguntan cuántos factores tenemos acá, tendríamos 1, 2 y 3, que sería todo ese paréntesis. Pero esto todavía podríamos expresarlo como un exponente que sería el menor, que es 7, y el menor de Y, que vendría a ser 5. Hay que considerar eso para hacer nuestra factorización. En el siguiente ejemplo también tenemos una expresión donde hay multiplicaciones y hay exponentes que están elevados al cuadrado. Pero podemos ver que acá se repite A más B más C, A más B más C, A más B más C. Entonces, todo este paréntesis sería el factor común en estas tres expresiones, ¿no? Y eso se podría factorizar como un exponente y lo que está afuera se puede factorizar dentro de un paréntesis. Si nos preguntan cuántos factores primos tenemos ahí, solamente tendríamos dos, que sería este primer paréntesis y el segundo paréntesis. De ahí tenemos otro ejemplo todavía que te dice factorizar todo esto. Y por ejemplo, te dice cambiando el signo de los términos del segundo paréntesis, está hablando de este de acá, le podríamos multiplicar por un signo negativo. ¿Sí? Entonces, si nosotros le cambiamos, podemos encontrar un factor común que sería el 2x menos 3y más z. Y como estos términos son comunes, los que quedarían dentro del paréntesis sería esta A menos la B que está fuera del paréntesis. Acá también tenemos otro ejemplo donde tenemos esta expresión y están agrupándole por las variables que puedan tener y por también los exponentes que tienen, ¿no? Podemos ver que son iguales. Estos términos aparentemente son iguales, pero podríamos factorizar solamente este b al cuadrado que tenemos ahí y en el otro término también el b al cuadrado que tenemos ahí. Lo mismo sucede en el primero, tenemos a al cuadrado y a al cuadrado. Acá tenemos x al cuadrado y y al cuadrado, pero el factor común sería esta a al cuadrado, como podemos ver acá. Y del segundo paréntesis podría ser este b al cuadrado. Seguido de eso, en esta expresión que nosotros tenemos un factor común, que sería este paréntesis con este otro paréntesis. Y estos términos se están agrupando en uno y los que están afuera multiplicando se agruparían en otro paréntesis. Es así como nosotros podemos factorizar estos términos. Seguido de eso te está dando otro ejemplo que va a aplicar lo mismo, ¿no? Podemos agrupar de 3 en 3. Podemos agrupar este AX, este BX y CX, donde el término común sería X. Y esa X se está factorizando acá. Lo mismo podemos hacer con estos que están con dos rayitas, ¿no? Donde el término común sería Y. Esa Y está acá afuera y acá está dentro los paréntesis.
Y el resto que sobra también se puede factorizar respecto al factor común que tienen, que sería z. Y todo lo demás te va a quedar dentro del paréntesis. Por ejemplo, acá tú tienes CZ, acá tienes AZ, BZ. Podemos factorizar Z y te quedaría C, te quedaría A y te quedaría B. Pero no queda ahí, sino que dentro del paréntesis se repite en los tres términos que tenemos acá. Y eso también se puede factorizar. De tal manera que te va a quedar A más B más C multiplicado por X, Y, Z. Después tenemos el criterio de identidades. A esto se llaman de las identidades o productos notables. ¿Sí? ¿Qué te dice ahí? Consiste en aplicar los productos notables en forma inversa. O sea, de la igualdad que nosotros obteníamos, lo vamos a llevar a la forma inicial que podían tener estos productos notables, donde van a tener que estar relacionados con algunos exponentes. Por ejemplo, si teníamos la diferencia o suma de binomios, eso era igual al primero al cuadrado más menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y es así como relacionamos el primer producto notable. Acá te está pidiendo factorizar. Acá podemos encontrar un x al cuadrado más 6xy más y al cuadrado. Y podemos factorizar de la siguiente manera, donde te va a quedar x más y y todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué 3y? Porque este 3y nosotros le podemos decir que es 3y al cuadrado. Y 3y al cuadrado te va a dar 9y al cuadrado. Acá podemos decir que este 6xy es el doble del primero por el segundo, donde el segundo sería 3y. Y eso te va a dar 6xy. Entonces la manera de factorizar sería esta de acá, que va a cumplir con lo que habíamos visto o podemos recordar en productos notables. Hay otro ejemplo donde te está poniendo para factorizar estos términos, ¿sí? Y acá también lo está relacionando con el binomio al cuadrado, ¿sí? La diferencia de un binomio al cuadrado. Donde si este lo elevamos al cuadrado, la manera de antes de elevarla al cuadrado sería 2xn, ¿sí? 2 elevado a la n. Y este tercer término también lo podemos agrupar como si fuera 3yn, ¿sí? Porque si lo elevamos al cuadrado te quedaría 9y elevado a la 2n. Y es así como nosotros podemos agrupar ese producto notable de la expresión anterior. Seguido de eso tenemos la diferencia de un cuadrado. Cuando tenemos la diferencia de un cuadrado podemos obtener esto, ¿no? Donde a más b multiplicado por b menos y va a ser igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Este se llama la diferencia de cuadrados. Donde un ejemplo que tenemos es que te dice factorizar x a la cuarta menos 1. Entonces, si tenemos x a la cuarta es porque se ha multiplicado x al cuadrado por x al cuadrado. Entonces, por ahí va a estar relacionada esta forma de poder factorizar este término, ¿no? Donde podemos tener toda esta expresión de x al cuadrado elevado al cuadrado y acá debe ser menos 1 al cuadrado, no debe ser 12, ya, 1 al cuadrado. Tendríamos entonces x al cuadrado más 1 que va a ser multiplicado por x al cuadrado menos 1. La multiplicación de estos dos términos de forma distributiva nos va a dar x a la cuarta menos 1. Y es así como se ha factorizado todo ese término. Acá también te está dando otro ejemplo donde se va a factorizar todo este término de acá. Para eso nosotros vamos a tener que descomponer, ¿no? Acá tendríamos, por ejemplo, ax menos 3b más xb menos 3a. Acá tendríamos ax menos 3b menos bx más 3a. Y el factor común que nosotros podemos encontrar acá sería esta ax con esta ax. Después tenemos bx y bx. Y eso es lo que nosotros podemos factorizar, obteniendo a más b multiplicado por x menos 3a más b. En el otro paréntesis vamos a tener x, a menos b y para finalizar sumándole 3 veces a más b. Recuerda que este 3 es de factorizar este 3b y este 3a. Seguido de eso podemos sacar el término común que podría ser a más b. El otro término que te va a quedar sería x menos 3 multiplicado por a menos b y multiplicado por x más 3. También podemos aplicar la suma diferencia de cubos, donde si nosotros tenemos una expresión que sea x al cubo más y al cubo, eso va a ser igual a todo esto de acá. La suma de x más y multiplicado por x al cuadrado menos xy más y al cuadrado. Y acá va a suceder lo mismo. Los signos que nosotros tenemos ahí se van a intercambiar, ¿no? Si acá en el paréntesis teníamos más, acá va a pasar a ser menos.
y el signo que nosotros teníamos que es negativo, en el término central va a ser positivo. Y el signo va a cambiar a un signo negativo. Te dice factorizar 64a a la sexta menos b a la sexta. Por diferencia de cuadrados vamos a obtener lo siguiente. 8a al cubo más b al cubo, que se va a multiplicar con 8a al cubo menos b al cubo. Y es diferencia porque acá vamos a tener más y acá vamos a tener un menos. Entonces eso va a hacer que esos términos te vayan a dar un término negativo. Ahora, factorizando la suma y la diferencia de cuadrados, vamos a obtener 2a más b, que va a ser multiplicado por 4 al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Esta sería la diferencia de cuadrados, ¿sí? Acá entonces vamos a tener 2a menos b, y en el otro paréntesis tendríamos 4 al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces estamos aplicando la factorización de suma y diferencia de cubos. Después de eso te está dando un criterio del aspa simple, y esto por lo general se va a cumplir cuando nosotros tengamos solo 3 términos y este exponente sea un exponente par, como por ejemplo el 2, el 4, el 6, el 8, etcétera, etcétera. Y la manera de factorizar va a ser la siguiente. Se aplica para polinomios de esta forma, ¿no? Claro, donde tengamos ax elevado a la 2n más bx elevado a la 4 más c. Pero la manera de resolver o factorizar estos ejercicios van a ser de la siguiente manera. Vamos a buscar dos términos que multiplicados te vayan a dar este de arriba y sería x por x, x al cuadrado. Seguido de eso vas a buscar dos números que multiplicados te vayan a dar este 15 de acá arriba, entonces, o el término independiente de tu ecuación. Y esos números serían el 5 y el 3. O también podría ser el 15 y el 1, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que cumplan con esta multiplicación cruzada. Yo voy a multiplicar x por 5 y esa multiplicación te va a dar 5x. Después se va a multiplicar x por 3 y te va a dar 3x. La suma de estos dos resultados te debería dar el término central. Si tú sumas 5x más 3x, te va a dar 8x y ese 8x va a ser el término central para comprobar que nuestra factorización va a estar completa. Una vez que se haya esos dos valores, vamos a agrupar en paréntesis este x más 5 y el otro paréntesis sería el x más 3, como podrás ver acá. Acá también te está dando otro ejemplo, ¿no? Factorizar 10x al cuadrado menos 13x menos 3, donde, como te había comentado, vamos a buscar dos términos que multiplicados te vaya a dar este primero de acá. Y esos términos serían, en este ejemplo, 5x y 2x. Los otros números que multiplicados te vayan a dar el último término o el término independiente, y ese sería el 1 y el menos 3. 1 por menos 3 te va a dar el menos 3 que tenemos ahí. Pero seguido de eso tenemos que ver que al multiplicarlos en cruz y al sumarlos te vaya a dar el término central. Entonces, si tú multiplicas 5x por menos 3, vas a obtener menos 15. Si multiplicas 2x por 1, vas a obtener 2x. Y la suma te va a dar menos 13x. Este menos 13x es el término central. Por eso, entonces, la factorización estaría correcta. Y la manera de agrupar los paréntesis van a ser de forma horizontal. O sea, este 5x se va a agrupar con este más 1 y este 2x se va a agrupar con este menos 3, como está en esta respuesta. Y bueno, eso es todo lo que está referido a tu teoría. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios de los ejercicios de aplicación. Así que vamos a proyectar la pizarra. Ya está. Entonces tenemos los ejercicios de tu guía y la numeración con la que está comenzando va a ser el número 16, donde te está dando una expresión que está de la siguiente manera. Te dice f de x, expresándote cuáles son las incógnitas que va a tener este polinomio. Sí, lo vamos a poner un poco más abajo para que se pueda ver en la pizarra. Eso vamos aquí. Ya está. ¿Dónde te dice f de x? X, ¿ya? Y la expresión que tú tienes es la siguiente. Te dice xy, ambos están elevados al cuadrado. Te están poniendo x al cuadrado y. También te están poniendo x, y
al cuadrado. Y para finalizar es XY. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que buscar cuál de las estrategias o criterios vamos a utilizar para poder factorizar este término común. Y nosotros podemos ver que todos tienen XY, XY, XY y XY. Entonces, por ahí podríamos partir para poder factorizar ese término, donde nosotros vamos a poner o vamos a factorizar el término XY. ¿Sí? Si nosotros factorizamos XY en esta primera expresión, lo que te va a quedar va a ser XY. Porque si tú multiplicas X por X, obtenemos este X al cuadrado y Y por Y, Y al cuadrado. Seguido de eso, vamos a factorizar en esta parte XY y solamente te va a quedar X. Lo mismo es que tú multipliques esto por esta expresión y te va a dar la de arriba. Si multiplicamos por esta otra, al factorizar, nosotros vamos a factorizar y solo te va a quedar un y. Y si factorizamos estas dos expresiones de XY y XY, acá nos va a quedar un 1. ¿Sí? Porque si nosotros multiplicamos XY por 1, obtenemos ese XY de arriba. Seguido de eso, vamos a buscar factorizar algo más que tengan en común estas expresiones. Y lo que vayan a tener en común, como podemos ver, va a ser esa Y. Esa Y va a ser nuestra segunda factorización para este caso, donde será Y. Al factorizar Y de esta expresión, vamos a obtener solamente X. Al factorizar Y de esta expresión, vamos a obtener un más 1. Y los otros dos términos que no están incluidos en esta factorización, nosotros los vamos a tener que copiar después de cerrar el paréntesis de la factorización. Seguido de eso, podemos ver que tenemos acá una expresión a la cual le podemos cerrar dentro de un paréntesis. Y lo que te está preguntando es el número de factores primos que va a tener tu factorización. Entonces, un factor primo podría ser esta X. Este sería el primero. El segundo factor primo que puedes tener sería esta Y. Esta Y ya no la contamos porque ya la estamos repitiendo en esta factorización de acá. Otro factor primo que podemos tener sería este X más 1. Este paréntesis sería tu tercer factor primo. Como podrás darte cuenta, este X más 1 y este X más 1 se están repitiendo, de la cual solamente la vamos a considerar una sola vez. Entonces, podemos decir que va a tener tres factores primos. Y es así como se puede factorizar el ejercicio 16. Seguido de esto, vamos a resolver el ejercicio 17. ¿Sí? Todo lo que estamos aplicando es factorización. Tú puedes emplear el método que desees, el factor común, puedes aplicar productos notables. Cualquiera de las opciones que tú puedas elegir va a ser válida porque vamos a reducir estas expresiones que nos da tu. Seguido de eso, entonces vamos a proyectar el ejercicio 17, donde la expresión es la siguiente. Te dicen f de los valores o incógnitas xy, y lo que vamos a factorizar va a ser esto. Xy al cubo al cuadrado, acá tenemos x al cuadrado y, más x al cuadrado y al cubo, más xy al cuadrado. Ya está. Entonces vamos a buscar el factor común también en este término. Y vamos a partir porque todos tengan XY, XY, XY y XY. Entonces podríamos factorizar por esa parte. Donde nosotros vamos a factorizar XY. O podríamos factorizar XY al cuadrado. Cualquiera de las dos sería válida. Pero vamos a partir por esta de acá donde se reparte. O vamos a tener ese término común en todos estos términos. Si nosotros factorizamos X y Y de esta parte, solamente nos va a quedar X al cuadrado Y. ¿Sí? Porque al multiplicar y sumar exponentes, te va a dar el de arriba. Lo mismo va a suceder en esto. Vamos a factorizar XY, pero en este caso ya solamente nos va a quedar X. Porque si multiplicamos XY por X, vamos a obtener este término. Si factorizamos el XY de esta parte de acá, vamos a obtener XY al cuadrado. ¿Sí? Si multiplicamos estos dos, te va a dar el de arriba. Lo mismo vamos a factorizar en este último término, ¿no? Si factorizamos XY,
solamente nos va a quedar y, nada más. Seguido de eso vamos a buscar algún término que se pueda factorizar. Por ejemplo, vamos a factorizar y. Como podemos ver acá, tenemos y acá también tenemos y. Entonces vamos a factorizar ese término de ahí, donde x, y acá vamos a factorizar el y, o sea, nuestra segunda factorización. Si hacemos eso, acá nos va a quedar x al cuadrado, acá no lo vamos a factorizar, y en este término de acá nos va a quedar solamente xy. Seguido de eso, vamos a sumar los otros términos, que sería x más y. Haciendo esa simplificación, vamos a ver qué término te va a quedar en una posición cuadrática, como te está pidiendo ahí, o de segundo grado, ¿no? Como nosotros podemos ver, acá tenemos x, el exponente es 1, el exponente es 1, el exponente es 1, acá también el exponente es 1. Y el único que te está quedando con el exponente elevado al cuadrado sería todo este paréntesis. Y esta sería tu respuesta para este ejercicio. Recuerda que vamos a agrupar todo lo que pueda tener este término dentro del paréntesis, ya que todo esto viene a ser un factor. Todo esto viene a ser un factor, esta parte viene a ser un factor, y estos dos términos también vienen a ser un factor. Y es así como se puede simplificar, y el factor cuadrático sería x al cuadrado más xy, ¿sí? Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 19 de tu guía. Y el ejercicio 19 también puedes buscar la manera de factorizar utilizando cualquier método, donde la expresión te da la siguiente. Te dice q de las variables x, y lo que se va a factorizar va a ser lo siguiente. Acá tenemos x al cubo más 2x al cuadrado y más 4xy al cuadrado, y acá es 8y al cubo. Ya está. Lo vamos a buscar factorizar algún término común. Pero antes de factorizar, nosotros vamos a expresar algo que nos va a ayudar a ver cómo se puede factorizar de una mejor manera. Para lo cual vamos a copiar tal y como está. Este término lo vamos a descomponer como x al cuadrado multiplicado por x. ¿Sí? X al cuadrado por x me va a dar x al cubo. Acá nosotros vamos a copiar tal y como está la expresión de la segunda parte de este polinomio. En esta parte lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a factorizar ese término, pero lo vamos a acomodar de una mejor manera. Vamos a poner 4y al cuadrado x. ¿Sí? Seguido de eso, este 8y al cubo también lo vamos a descomponer. Vamos a poner 4y al cuadrado, y acá nos quedaría 2y. ¿Sí? Porque si nosotros multiplicamos esos términos, te quedaría 2 por 2, 8, perdón, 4 por 2, 8, y y al cuadrado por y te va a quedar el y al cubo. Así que no estamos afectando ni nada. Seguido de eso vamos a identificar los términos comunes que podamos encontrar en toda esta expresión. Donde vamos a tener un x al cuadrado, acá tenemos un x al cuadrado, acá tenemos un y al cuadrado, y acá también tenemos un y al cuadrado. Entonces vamos a realizar doble factorización. Si yo factorizo estos x al cuadrado, vamos a obtener x al cuadrado, y todo lo demás te va a quedar dentro de un paréntesis, o sea, x más y. Seguido de eso, vamos a factorizar este término común, ¿sí? Donde hasta incluso podemos factorizar 4y al cuadrado. ¿Sí? Acá también nosotros tenemos 4y al cuadrado, para tratar de simplificar un poco más reducido. Entonces, si nosotros factorizamos ese término que es 4y al cuadrado, vamos a obtener lo siguiente. 4y al cuadrado. Y todo lo demás que te sobre, como esta x y esta x más 2y, vamos a factorizarlo acá. X más 2y. Seguido de eso, acá podemos ver que sería 2 multiplicado por y, o sea, va a ser más 2y también. ¿Sí? Seguido de eso, podemos analizar los términos que tengamos en común. Y en este caso volvemos a tener otros términos que son comunes. Por ejemplo, tenemos esta
x más 2y y x más 2y. Ambos términos los podemos volver a factorizar. Como estos términos son comunes, podemos sacarlos afuera o los podemos agrupar en un paréntesis y el resto que vaya a sobrar dentro de otro paréntesis. Por ejemplo, este x al cuadrado más 4y al cuadrado. Y es así como nosotros hemos factorizado este polinomio, donde el problema 18 te está pidiendo factorizar y dar un factor primo, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos dos podría ser un factor primo. Para nosotros sería el que vamos a considerar según tus alternativas, sería el x más 2y. Y es así como se ha resuelto el ejercicio 19. Seguido de esto vamos a resolver el ejercicio 21, ¿sí? Vamos a resolver el ejercicio 21, donde te dice lo siguiente. Te da una expresión ahora con valores de a y b, ¿sí? La primera es a b elevado al cuadrado más ac elevado al cuadrado. Después tienes bc elevado al cuadrado, a al cuadrado b. Seguido de eso te está dando al cuadrado c. Al cuadrado c, acá te está dando bc, pero elevado al cuadrado. Y el último término es más 3abc. Ya está. Entonces tenemos a al cuadrado b al cuadrado, el ejercicio 21. A ver. Ya está, aquí está. Está dando a b al cuadrado, ac al cuadrado, bc al cuadrado, bc al cuadrado b, al cuadrado c, b al cuadrado c y 3abc. Entonces acá podemos analizar toda esta expresión de la siguiente manera. Acá tenemos un b al cuadrado, en esta parte también tenemos un b al cuadrado. Acá nosotros tenemos un c al cuadrado y acá también tenemos un c al cuadrado. Acá nosotros podemos tener un a al cuadrado y acá también tenemos un a al cuadrado. Pues más o menos por ahí podríamos ir simplificando. Y vamos a hacer eso, ¿no? De estos dos términos podemos factorizar el b al cuadrado. Si factorizamos eso, te va a quedar a más c. Seguido de eso, vamos a factorizar el a al cuadrado. ¿Sí? Los puntitos que hemos puesto acá. Si hacemos esa factorización, nos va a quedar acá b más c. Seguido de eso, podemos factorizar el c al cuadrado. Si nosotros factorizamos el c al cuadrado en estos dos términos, te va a quedar a más b. Más 3abc. Y lo que te está preguntando es dar un factor, indicar un factor primo nada más, ¿no? Entonces podemos ver que acá nosotros tenemos varios factores primos a poder indicar. Pero según tus alternativas tenemos un a al cuadrado, b al cuadrado más c, donde acá no se está repitiendo eso. También tenemos un a menos b menos c, que tampoco se está repitiendo acá. Pero en la alternativa E te está dando a más b. Entonces nosotros podríamos quedarnos ya con esa alternativa porque ya se encuentra en esa parte. Así que es así como se resuelve este ejercicio 21. No había mucho que hacer. Si es que tú quieres, lo puedes descomponer más. Por ejemplo, buscar algún producto notable para reducirlo. Pero según las alternativas, ya nos podríamos quedar con ese de ahí. Bueno, es así como nosotros hemos resuelto los ejercicios de tu guía. Si es que acá hasta este momento tienes alguna duda, te sugiero que revises el video de la teoría junto con el video de productos notables y así vas a poder resolver las dudas que tengas. Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.